Buenas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí me dice el sistema que estamos esperando para que nos acompañen. Perfecto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Burgos y estaremos hoy con el doctor Danilo Cárdenas Lesmes, quien es nuestro invitado de hoy, que es el cirujano plástico estético reconstructivo. Vamos a ver si podemos... Y arrancamos a hablar sobre cirugía plástica postparto, y acá en Estados Unidos se le llama Mom and Makeover. Doctor Cárdenas, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué más? Doctor, muchas gracias, muy amable. Le agradezco inmensamente que nos esté acompañando. Sé que estuvo un día largo de cirugías. Mire, estoy todo hinchado, Dios mío, de estar ahí trabajando. Bueno, bendito sea Dios, hay trabajo. Muy bien, Doc. Si la dinámica es la misma de siempre, la intención es hacer una pequeña introducción. Posteriormente voy a pedirle a usted que me permita que nos dé una pequeña información relacionada con su formación profesional y arrancamos con el tema de hoy, que es cirugía plástica postparto o Mom and Makeover. Muy bien, Listo. muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Burgos Villamil, soy el director de Opportunity Health and Beauty, una compañía que asesora a pacientes a Colombia para que consuman salud de manera responsable en diferentes áreas de la salud. Las personas que deseen tener información con nosotros al www.colombiaturismomedico.com o nos pueden llamar al más 1-904-452-6257. Muy bien, tenemos hoy como invitado al doctor Danilo Cárdenas Lesmes, cirujano plástico estético reconstructivo, miembro del número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, y debo decir que además de ser cirujano plástico es cirujano general. Muy bien, doctor, bienvenido, muchas gracias. No, señor, muchísimas gracias por invitarme. Placer, tiempo sin verlo. Le luce esa barba plateada, eso está bien. Sí, yo no sabía que barbaba blanco, pero vea, los Vea, años ¿eh? se notan por ese lado. La nobleza, decía mi abuela. Y las gafas, porque ya, Es- ya, ya nos conocemos hace como 30 años, ¿no? sí, señor, sí, bendito sea Dios. Usted fue de los primeros médicos que tuve la fortuna de conocer y asesorar en marketing médico. Sí, señor, éramos menores de edad en la época. Sí, sí, buena historia. De hecho, voy a lanzar una nueva metodología de hacer este tema, Ujú. pero más como charla, como chisme, si lo queremos hablar de esa manera, algo más polémico. Voy a hacer un Me programa al encanta, respecto de eso, sobre la salud en diferentes áreas de la salud. me Va a ser un encanta la poquito, controversia. va a ser un poquito álgido porque vamos a hablar de temas calientes que a algunos médicos no les va a gustar, a otros les va a gustar, unos van a protestar, otros no. Pero eso lo único que pretendo es informar, no es más. No es tampoco armar discordias. Mira Es la informar. coincidencia, estoy precisamente haciendo acá con el equipo que tengo Ajá. vamos a hacer como un podcast, una cosa así, con unos temas, con espacios mayores, donde claramente digo, voy a tocar temas álgidos y voy a hablarle de frente y sin tapujos al paciente para que de alguna manera entendamos cosas. A veces uno en consulta se pone muy polite, como dirían allí, pero hay que ser mucho más directo con el paciente porque hay una cantidad de malos entendidos, hay una cantidad de cosas que el paciente quiere que no se pueden, hay una cantidad de cosas que el médico espera que tampoco. Entonces yo pienso que eso es mejor ir uno sin filtro, con Y no, claros términos y de frente. y doctor, creo que es muy bienvenido en este momento porque en el momento en que nos conocimos, o sea, hace ya un tiempito, digamos que ese tipo de información se manejaba con mucho protocolo Mm. y no es equívoco. Creo que fue una decisión muy sana hacerlo en su momento. ¿Por qué razones? Pues porque digamos que Colombia está en un desarrollo, las sociedades científicas están en desarrollo de auge y botar toda esa información al aire creo que no hubiese sido conveniente para nadie, para absolutamente nadie. Pero en este momento yo creo que es importante dar ese tipo de dinámica, porque si no la hacemos los que tenemos
responsabilidad en la información y los que ustedes, que son los que tienen la información, lo hacen aquellos que no saben nada de esto y lo que van a terminar haciendo es un sancocho peor del que hay. Ese es uno de Entonces, los puntos álgidos. entonces Esa información, Dios santo. si nosotros no llegamos a unir a llenar ese hueco, pues otro lo va a llenar a las patadas y la gente va a consumir información muy equivocada, muy equivocada. Pues Precisamente ese bueno, es uno de esos puntos. tenemos que unir fuerzas para hacer algo, usted por su lado, yo por mi lado, pero algo muy Además, con su interesante. experiencia y mi lengua suelta, ahí vamos bien. Ah, no, ya tenemos el primer invitado, ya tenemos el Claro primer que sí. invitado. Doctor, bueno, quiero explicar un poco para dar, digamos, un contexto sobre lo que vamos a hablar, que la gente ya sabe, pero queremos contextualizarlo. Ujú, En Estados Unidos este procedimiento se le llama Moment My Cover. ujú. Y en Colombia, y tengo que decir esto, digamos que pues, va a sonar a cuña y a un poquito de ego, pero sé que es así. Digamos que la persona que le llamó cirugía plástica en posparto fui yo. Mm. Fui yo con un colega suyo que participaron en un evento que se organizó en Coferias por primera vez. Y ese es el nombre, porque realmente eso es lo que traduce. Moment Makeover traduce cirugía plástica posparto. Ahora, los diferentes procedimientos que conlleva, los riesgos, el tipo de perfil de pacientes, etcétera, etcétera. Ese es el tema que nos involucra el día de hoy. Entonces, doctor, la primera pregunta que creo es importante entender o saber o conocer de parte de usted, que es el especialista y el cirujano plástico estético en esta reunión, es qué tipo de paciente es el que regularmente consume este procedimiento. Ah, bueno, digamos que esa es una pregunta inicial. Sí, señor. Pues, a ver, últimamente he tenido, porque este tema ya lo hemos tratado varias veces, ¿Sí? y obviamente pues ya son 32 años de ejercicio de cirugía plástica, ya es un tiempito, y Okay. uno comienza a cambiar un poco. Inicialmente, como tú decías, se es un poco más cauto, la información va envuelta en cierta formalidad, de alguna manera, pero en la medida en que uno avanza y tiene experiencia, de alguna manera, muchísimos más casos, comienza a cambiar un poco la visión de las cosas y a tener obligatoriamente un poco más de claridad, porque el paciente se merece que le digan claramente a qué se va a meter. Entonces, he cambiado un poco. ¿Qué paciente es candidato a llamémoslo, una cirugía compleja, un conjunto de cirugías posteriores a tener un bebé? Las pacientes que se descuidaron, es que no cuidaron el peso, no cuidaron la Ajá. alimentación, y por el mero hecho de incrementar el volumen del abdomen, incrementar el volumen de los senos y además incrementar esos dos volúmenes con grasa, van a tener eh, flacidez, van a perder la elasticidad de la piel y no se va a poder ajustar. Es muy bueno aclarar esto porque no es obligatoriamente o no es obligatorio que después de tener un bebé necesites una cirugía. No. Tenemos a nuestra modelo de toda la vida, Natalia París, es una mujer que tuvo su bebé allá hace unos casi a 20 años, la hija ya es grande, es una mujer que no tuvo necesidad de hacerse absolutamente nada después de eso. Entonces, tengo la obligación de promover unos embarazos saludables. Ok. Embarazarse en el peso ideal para la estatura, no subir más de 8,5 kilos a 9 y tener, llamémoslo, un cuidado enorme con la alimentación. De esa manera no va a haber necesidad de hacer una cirugía. Ok. Ahora, si se nos va la mano por cuestiones de orden cultural, somos latinos y la suegra, la mamá cuida mucho a la señora embarazada, entonces termina con un exceso de comida y pasándose. O tuvo el inicio del embarazo con un poquito de sobrepeso y termina el embarazo con un buen sobrepeso, se rompe la piel de los senos, del abdomen, se incrementa el depósito de grasa en diferentes sitios bastante álgidos y terminan cayéndose todas las estructuras. ¿Qué se puede hacer? En el caso de los senos, una vez termina la lactancia, se involuciona el tejido mamario, se reduce el tamaño y termina cayéndose.
Ahora, si la paciente tenía un seno grande, pues se cae, queda con un buen volumen. Pues uno de las cosas que uno hace es una pexia o un levantamiento de senos. ¿Sí? Discúlpame, pero antes de particularizar o dividir, digamos que el tema en diferentes áreas, como para ir Mm, aclarando cada una de ellas, digamos, como para definir el tipo de paciente, como para que le dejemos claro a la persona que nos pueda escuchar, nos pueda ver si se identifica con ese perfil de paciente, ¿cuál sería? Me refiero básicamente al paciente que tuvo un poco de sobrepeso y que perdió elasticidad en sus tejidos. Esto Perfecto. redunda en todas las áreas del cuerpo. Va a tener pérdida de elasticidad en los senos, pérdida de elasticidad en el abdomen, va a haber unos depósitos de grasa en algún sitio u otro y pues eso termina siendo no muy aceptado por el paciente y allí pues hay la posibilidad de establecer mediante la cirugía plástica algunos equilibrios estéticos nuevos y ya depende de la situación específica de cada persona que puede tener, llamémoslo, un complejo de cirugías, todas tendientes a recuperar la forma hasta donde se permite y el cuerpo lo permite y la elasticidad de la piel, o eventualmente no hay sino una área afectada o de pronto otra área afectada. O Entonces sea va que uno de podríamos decir que un perfil de un paciente es, como bien lo explica el nombre en Colombia, que es una mamita, una mujer que ha sido mamá, ya ha cumplido esa etapa de criar a sus hijos, de tener a sus hijos, y eventualmente puede tener un poco de grasa no bien localizada, que sus senos hayan caído. Entonces, podríamos definir que una persona podría estar alrededor de los 40 de los 35 a los 50 años, más o menos. es una, Más o llamémoslo, una menos. posible clasificación de orden etario. Sí, Y también, pues obviamente la situación, ya tienes dos hijos, tres hijos, claro, decides, como dicen acá muy coloquialmente, cerrar la fábrica, se claro. hacen una ligadura de trompas, Y entonces pues querer, ya querer recuperar esa imagen que en su momento tuvo, pero que ahí está, porque es claro. cuestión de sobrepeso, es Y, cuestión y a de que veces las... el periodo comprendido entre el último bebé y el estado mental de querer reiniciar su vida puede pasar de un año a 10 o 15. Ya terminé, el último de mis hijos tiene 15 años, los otros Ok. son grandes, ahora voy a invertir en mí. Y pues son consecuencias iguales, un mami makeover bien, llamémoslo, distanciado de la primera parte de la última parte del embarazo. O sea, ya Eh, lejos. ok, podríamos, algo que me parece importante dejarle claro a la persona que nos vea. Le pregunto, doctor, ¿este procedimiento existe como tal o es un empaquetamiento de marketing? Pues hay, o sea, de hecho, existe, llamémoslo, el deterioro físico después de un embarazo y el ánimo de la persona de nuevamente tener sus características estéticas. Llamémoslo que es una mezcla de ambas cosas. Obviamente, como se presenta tantas veces, termina per se estableciendo como una especie de patrón. Ajá, Pues el embarazo pues es absolutamente todos venimos de allá. No todas las personas, llamémoslo de alguna manera, tienen una preocupación estética, pero las que tienen la preocupación estética cumplen más o menos con los mismos, llamémoslo, parámetros y las mismas necesidades. Ahora ya es discrecional si de alguna manera se le da un nombre que bien lo merece, pues porque es un complejo de cosas muy parecidas. Entonces, ok. pues, gente sensible como tú o como algún doctor que tenga un poco más de como organizada su cabecita para esas cosas, Ujú, le das un nombre y pues no necesariamente tiene que tener un sentido comercial o de marketing, pero ok, sí puede ser una clasificación. A ver, los ciudadanos y los médicos en general tenemos la manía de bautizar algunos síndromes y algunas cosas. perfecto. Bueno, doctor, entonces, ¿cuáles serían esos procedimientos que incluye este famoso Moment Makeover Pues más o menos son como tres, llamémoslo, áreas que son las más principales? frecuentes. Los senos, el abdomen y eventualmente las áreas localizadas de depósito de grasa que nos quitan como
imagen corporal delgada o más atlética, deportiva o más o menos la forma típica de la mujer. Su cintura, sus hombritos chéveres, una buena espalda, que no haya problemas en los muslos, a veces la entrepierna se engorda. Entonces, ahí ya son unas áreas como mucho más generales cuando de pronto se queda con un poco de sobrepeso después del embarazo. Entonces, mamas, abdomen y pues el cuerpo todo. Y ahí uno puede hacer o todo, dependiendo de lo que se necesite, o una u otra. Ok. Cuando hablamos de abdomen, ¿de qué procedimiento hablas, Doc? Habitualmente hay una pérdida de elasticidad severa que de alguna y una afectación de la pared globalmente, no solamente de la pared afuera, con estrías, pérdida de placidez, sino que dentro también en la región en la parte muscular de la pared abdominal que tiene un papel de protección de las vísceras abdominales, hay una separación, diastasis de los músculos rectos abdominales que generan inclusive deformidades y desprotección de las vísceras y hay que hacer de alguna forma una reconstrucción de la pared, haciendo allí un procedimiento de aglutinar y de, llamémoslo, reubicar y reposicionar los músculos abdominales de tal manera de que vuelvan a cumplir sus funciones y estén en su anatomía original. Y si hay un exceso de piel, habitualmente se hace un retiro de este exceso de piel. El ombligo, hay personas que lo dejan, como yo. A mí me parece que el ombligo tiene su propia fealdad y su encanto, y es el de uno. Es como una huella dactilar, Doc. O Sin sea, duda, y uno ya está acostumbrado a su ombliguito y eso lo quiere y hasta nombre le pone. Pero hay gente doctores que tienen técnicas para quitar el ombligo y hacer uno nuevo, se llama neo o faloplastia. A mí no me gusta mucho porque no me ha ido bien. Y me da la impresión de que el ombligo pierde profundidad y el ombligo debe tener una cierta profundidad. Entonces yo prefiero dejar el ombligo, y que regularmente el ombligo no se lo ve uno, se lo ven. O sin sea, duda. el ombligo es algo que lo identifica a uno, más uno no se identifica con el ombligo. Porque No, uno no se está viendo el ombligo, pero sí no, le están viendo el ombligo a uno. Entonces, exactamente. cambiarlo es como cambiar de imagen en el abdomen. Sí, tiene toda la razón. Y le repito, yo prefiero, por escuela tal vez ya con los años, y de la escuela donde vengo el doctor Pitangui, el doctor Ronaldo Pontes y toda la gente brasileña de hace muchísimos años, ellos propendían por un aspecto mucho más natural, mucho más, no tan, llamémoslo, no tan postizo, que no se... Los cirujanos plásticos somos especialistas en engañar al observador, hacerle pensar que lo que ve fue con lo que la paciente nació. Entonces tú cambias una nariz y el observador debe pensar que esa nariz es la original del paciente. Entonces Claro. somos una especie de engañadores profesionales dejando la menor cantidad de huellas posibles. Entonces a mí me parece que la orientación hacia lo más natural es como la esencia de una buena cirugía plástica. Ok. Entonces, ahí hablamos de hacer una lipoescultura general porque hay grasita en diferentes partes del cuerpo que ameritan eliminarla. Y pregunto, con el tema de de la lipoescultura o sacar grasitas de algunos lugares, ¿existe la posibilidad de inyectar esa grasita en otros lugares? En los que sea necesario. Yo en una época, no sé si te acuerdas, yo era enemigo Sí. de lo que se llamaba en la época lipoinyección glútea Ajá. o de donde fuera, porque no había una documentación, no había unos estudios científicos que soportaran la mecánica misma de devolver grasa al paciente. Entonces uno tenía preocupación si había algún tipo de límite en la cantidad que se ponía, qué era exactamente lo que estaba ocurriendo y muchas cosas. Se ven Ah, cosas o se vieron en la época cosas muy malucas. Ahorita hay estudios muy serios que te orientan hacia qué cantidad puedes poner, en qué lugar lo puedes poner, qué oportunidad o cuánto tiempo hay que dejar entre sacarla y ponerla, tiene que ser inmediato para que este trasplante de tejido vivo de un lugar a otro sea exitoso y sea estable. Que uno de los grandes problemas que se tenía, además de otros muchos, era que se perdía muchísimo volumen. Entonces ok. ahora hay una cantidad de parámetros que hay que seguir y nos garantiza una estabilidad del volumen que se pone. Ok, bueno. Qué bien, qué bien. Entonces, listo. Hablamos de la lipo, hablamos de la transferencia.
hablamos Ujú. del abdomen, del músculo Hay que hacer una reconstrucción reconstrucción. porque se separan los músculos rectos abdominales, queda un espacio en el centro, hay que volverlo a hacer, eso se llama diastasis, entonces hay que volver a hacer una aplicatura, se llama eso. Ok, Ahora, depende también mucho de la edad. Yo tengo un conflicto porque he tenido pacientes muy jóvenes, 22 años, 23 años, que deciden no volver a tener hijos o por la hora cierran la fábrica, como dicen ellas, ok. y resulta que la afectación de los músculos no es tan grande por su misma contextura y por su juventud. Ahí en esos casos hay estudios que dicen que con ejercicio físico, sin la necesidad de poner la aplicatura, puedes reconstruir tú mismo la pared abdominal. Entonces, pues cuando el defecto no es tan grande, a veces el hacer la aplicatura da unas ciertas, llamémoslo, limitaciones para el ejercicio, sobre todo, para poder hacer de nuevo abdominales con todo el arco de movimiento, a veces no es lo mejor. Ya en una persona que está con un poco más de edad, que no va a ser la deportista y que no se va a volver triatleta, que aún no hace, y que el defecto del músculo es bastante grande, pues evidentemente es muchísimo mejor hacer la aplicatura. Las señoras llaman esto acá amarrar músculos. Sí, Entonces, ahora es bueno aclarar que el hecho de hacer esa reconstrucción muscular, hacer el amarrado de músculos, no genera obligatoriamente marcación de musculatura abdominal, que a veces la gente piensa que queda con la confunde, chocolatina del six-pack, y no es confunde. Eso no tiene nada que nada ver de con marcación. Bueno, Doc, y finalmente las mamas. ¿Qué pasa con las mamas? Con los a las senos. mamas, dependiendo de lo que tengan, se les puede hacer tres cosas o la combinación de las tres. Hay mamas que al final de los embarazos quedan muy pequeñas y vacías. Hombre, con una ubicación de una prótesis adecuada, de tal forma de que sea, llamémoslo, proporcional y que haya una congruencia estética con su cuerpo, se Sí. puede hacer un milagro, yo siempre digo. Llenas el seno con una mínima incisión y el aspecto es fantástico. Hay ocasiones en que ya la mama se cayó, no hay nada que hacer y se desocupó. Entonces, obligatoriamente hay que combinar un par de técnicas quirúrgicas. Si ya no tienes volumen, pero tienes mucha piel, probablemente haya que poner un volumen adecuado a la proporcionalidad estética y a hacer llamémoslo restar un poco de piel porque no alcanza a llenar el volumen nuevo esa piel y hay que retirarla con unas cicatrices muy parecidas a las de reducción o de pexia o levantamiento mamario. Y hay gente que simplemente queda con un buen volumen e inclusive mucho, con pérdida de elasticidad, con una caída, tosis, nosotros le decimos. Entonces, en estos casos lo que hay que hacer es básicamente subir el seno haciendo una pexia o levantamiento mamario puro. De anotar, las personas piensan que si se pone prótesis aún con senos grandes, que es una cosa que no entendía yo muy bien, pero es que se asocia prótesis a seno. Cirugía de seno, prótesis. No. Sí, claro. La prótesis es para aumentar el tamaño o para tener un algo de volumen. Pero si tienes un seno grande, tipo 40, y hay que reducirlo y levantarlo, pues obviamente no es lo indicado poner prótesis, a pesar de que existe la creencia popular que no es correcta, no es verdad, de que si pones prótesis la mama no se cae o dura mucho más tiempo bonita o es mejor. Eso depende de la técnica quirúrgica. Un buen Y el cirujano paciente. encontrará. Obviamente, si se pega otra engordada, pues bravo, ahí sí, Claro, no. claro. Pero habitualmente no es necesario poner prótesis de mama en pacientes que se reducen y se levantan el seno, Ya. porque no es verdad que quede más bonito o que dure mucho mejor más tiempo. Y cuando se hace pexia mamaria, eh, cuando tú le haces pexia mamaria a una persona, o sea, qué tipo de prótesis utiliza? O sea, ¿hay algún tipo de prótesis específicas? Habitualmente se usan las prótesis mamarias actualmente son o de silicona o de poliuretano. Ok. Tienen unas formas un poco diferentes. No todo el mundo tiene los mismos tamaños de tórax ni las mismas estaturas. Entonces hay personas muy delgadas, altas, con unos tórax pequeños y uno no puede ponerle una prótesis con una base ancha porque no le van a caber. Entonces hay prótesis
de base ancha y de proyección baja. Hay prótesis de una base un poco más angosta con una proyección Profesional. más. Y hay unas con super proyección que se llaman de perfil super alto, que son, que son como unos muffins Ok, que ya tienen una base pequeñita y una proyección más importante y es perfecto para una persona alta, muy delgada, con un tórax pequeño. ok, Eso, perfecto. eso en cuanto a Las tipos de prótesis. prótesis. Marcas, pues ya es otra cosa. Hay Ya, miles de marcas. Eso es sin otra vez. duda. ¿Qué pasa con las prótesis colocadas debajo del músculo o por arriba del músculo? Hemos notado, porque no he sido solamente yo, muchísimos, que poner las prótesis detrás del músculo en personas latinas nos quedan muy altas y el peso, o sea, pasa que la ubicación de los senos en los latinos es más bajo. Mamas lindas, pequeñas, levantaditas, paraditas y perfectas, pero están ubicadas más abajo. Entonces, al poner la prótesis detrás del músculo, a veces es muy difícil que el seno quede bonito nuevamente con su areola y su pezón en el centro, mirando un tris para arriba y afuera. Entonces, a veces se usaba en una época unas cinchas para intentar bajar la prótesis para que quedara más abajo, haciendo ceder el músculo. Y entonces ahí se adoptó. Yo lo hice por terco hace 25 años, Sí, pero en este momento, desde hace unos 8 años que estoy en un congreso en San Pablo, la tendencia de las personas que más hacen senos, que son los brasileños y los argentinos, era ubicarlas detrás de la fascia muscular. Es la tendencia actual de ubicación de prótesis porque nos da varias cosas muy positivas. Uno, una forma muy natural y básicamente puedes poner la prótesis exactamente detrás del seno que está ubicado un poco más abajo. Y es un tejido tan firme que impide que la prótesis se caiga y le pese al seno y lo tumbe, que esa es una posibilidad. Otra cosa es que el postoperatorio es muchísimo más suave, es menos amigable. doloroso y obviamente reduce la incapacidad ahorita que estamos con todos esos afanes de trabajo y volver a trabajar y todo. Realmente reduce enormemente la incapacidad porque las prótesis retromusculares sí duelen bastante. Entonces ahora yo casi no pongo, excepcionalmente por alguna razón, no pongo prótesis retromusculares, las pongo siempre retrofaciales. Es un plano un poco más difícil, pero es el ideal. ¿Por qué? Porque no se caen, quedan lindas y no duelen tanto. Y me parece chévere. Perfecto. Doctor, hay un tema que mucha gente se pregunta y no es directamente sobre el procedimiento, pero sí hay muchas dudas respecto a esto. Y sé que para ustedes es supremamente importante hacer un excelente equipo médico al respecto, que es la anestesia. Ah, Qué tipo de anestesia requiere este tipo de procedimiento de cirugía plástica postparto, mama makeover? un buen anestesiólogo suele tener un abanico de posibilidades eh, y a veces inclusive uno lo que busca fundamentalmente en un procedimiento anestésico es seguridad y por supuesto la efectividad de anestesia que no vaya a doler. Claro, Entonces, nada, hay la posibilidad de hacerlo con anestesia general. El problema es que con los nuevos productos son efectos bastante rápidos. El paciente termina la cirugía y si no se hace un cubrimiento analgésico fuerte o de pronto con opioides y esto, el paciente alcanza a sentir dolor. Pero pues se puede manejar y hay personas que les encanta su anestesia general, es muchísimo más eh, manejable. práctico para ellos. Hay otra que es la regional, que es una peridural alta y sedación. Entonces, se duerme el paciente sin necesidad de intubarlo ni nada, sino es básicamente pierde la conciencia, no se da cuenta de nada, no se acuerda de nada. Es una pérdida de conciencia, llamémoslo, y no le va a doler porque tiene anestesia de aquí para abajo. Entonces, Entiendo. la ventaja es que, eh, llamémoslo que no hay intubación, no hay una invasión un poquitico más fuerte allí, tiene analgesia posoperatoria, o sea, el paciente, a pesar de no estar con antibióticos, con analgésicos fuertes, está bien por ahí las siguientes 24 a 36 horas con un dolor bastante controlable. Ok. Ambas son en buenas manos, buenísimas, ¿no? Ahí sí uno no tiene preferencia. Y hay pacientes que tienen pavor de dormirse y hay pacientes que tienen pavor de quedar despiertos. Entonces, eso pues cada cual en la medida en que el riesgo sea el mínimo, no hay problema. Ok.
En los últimos años ha existido un servicio que ofrecen muchísimos, no creería que muchos, casi todos, cirujanos plásticos con respecto al manejo del dolor. Unas bolsas preparadas de manera magistral para cada uno de los pacientes y el manejo del dolor, algo así como una sedación. ¿Qué me puede comentar respecto a esto, doc? No, está súper de moda, pero ya hace un tiempo se llama la bomba el dolor. Sí, sí, Entonces, sí. claro, y obviamente cada vez que aparece esto y de pronto se maneja en el coloquio entre las personas que de pronto no están tan bien informadas, se vuelve todo un mito. Entonces la gente piensa que eso es una magia, que usted cada vez que siente dolor, entonces espicha algo y ya se Hombre, llena de hombre. analgésico y listo. Obviamente no, porque pues hay personas que tienen una sensibilidad al dolor menor y hay otras que tienen una sensibilidad al dolor mayor. La que tiene más posibilidades de dolor seguramente va a espichar todo. Llegaría un momento en el cual haría una sobredosis y eso no se puede. Eso tiene sus Ah, límites, sus claramente. posibilidades y sus limitaciones también, pues en aras de la seguridad del paciente mismo. Funciona bien. Entonces, existe esa modalidad que es muy buena, da buen resultado. Hay ocasiones en que no hay necesidad de hacer eso y uno con un acetaminofén y ibuprofén y una otra cosa de refuerzo lo puede manejar. Y hay un manejo del dolor un poco más radical, llamémoslo así. Cuando se ponen anestesias peridurales, se deja Ok. un catéter atrás y por ese catéter manejado por una enfermera que seguramente la va a acompañar al paciente 2, 3, 4, 5 días, 24 horas, que además es muy práctico, se puede poner en medicamentos y realmente es bastante eficiente. Entonces son Ok. como las tres posibilidades de manejo de dolor. En este tipo de cirugías de pacientes que viajan del exterior a operarse en procedimiento específicamente de cirugía plástica posparto o mome makeover, ¿usted, doctor, recomienda que este paciente, de ser posible, se quede una noche en la clínica o continúe el procedimiento normal y salga para su casa? A veces somos un poco ligeros y uno dice, cuando uno a un dolor, el hijo de madre le dice, te va a molestar. No, 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 hay que estar en. Acabo de tener una experiencia muy chévere que me ubicó nuevamente en la posición del paciente. Y es que me hice una cirugía de ojos para ver mejor por presbicia. Ah, Y qué bueno. claro, uno de paciente por ahí en la camilla, con una vena aquí, el dedo por allá, uno se siente absolutamente desprotegido. Entonces, la experiencia me sirvió para tener como más vivencia y aportarle un poco más al cuidado del paciente en Bueno. el pre y el postoperatorio. Entonces, ya me olvidó qué fue lo que me preguntó. De ser posible que se quede en la clínica esa noche. Mucho mejor eso. A veces se dice, no, eso es ambulatorio y te vas para la casa. No. Hay que ser, o sea, siendo claro con el paciente, evidentemente tiene un costo, pero ese costo comparado con el procedimiento es absolutamente marginal en términos de costos, en términos de ganancia y de seguridad, de control, de bienestar, es altísima la diferencia, o sea, muy bueno. Cada uno de los puntos que tocaste es importantísimo. O sea, seguridad sobre todo. Un paciente se queda, actualmente en todas las clínicas hay obligación de que se quede un anestesiólogo, una persona que realmente tenga muy clara la idea de resucitación, de emergencia, de cualquier tipo de cosa, más la asistencia a la analgesia, que es como lo más importante en el postoperatorio, obviamente más cuidado del estado general. Entonces, ahí está su enfermera, está con su monitorización. Al día siguiente amanecen felices de la pelota, maravilloso. Ahora, esa misma noche, en la casa, si se para muy rápido y de pronto tiene una baja de tensión, el marido se va a morir o terminan en una unidad de cuidado intensivo por allá en una Sin clínica. necesidad. No hay necesidad, entonces realmente ahí sí se van a gastar una plata. Aquí hay dos preguntas que las hago de una vez para que no me olvide, pero si podemos me puede dar su opinión de manera separada. Claro. Uno, ¿qué importancia y por qué la póliza de clínica? Y dos, ¿cómo es algo que regularmente no se habla? De hecho, creo que la primera vez que voy a hacer esta pregunta a un cirujano. ¿Cómo considera usted, doctor, el servicio suyo frente a los pacientes de manera integral? O sea, son dos preguntas. No me las mezcle. ¿Cómo Bueno, considera usted su servicio de todo su equipo, incluyendo usted, con respecto a los pacientes?
Son dos preguntas. Pues considerarlo, pues lo considero el mejor porque es lo que uno hace y lo propone. Ok. Básicamente, yo cuido a mi paciente y le digo, lo cuido integralmente, le cuido su salud, le cuido su vida, por supuesto su imagen y su bolsillo. Entonces a mí me parece que la integralidad es exactamente esa. Tengo, llamémoslo personal específico para el cuidado del paciente, cuando llega, lo orienta, a veces no conocen la ciudad. Entonces de alguna manera hay un cierto desplazamiento, una orientación acerca de dónde se puede quedar, un Airbnb, eso ya acá no hay, pero ahí existen las posibilidades, un hotel cercano o algo así. Y anestesia la mejor, tiene que ser un anestesiólogo de lo mejor. Mi anestesiólogo lleva conmigo 30 años, profesor universitario de anestesia intensivista además, entonces es un servicio integral. El posoperatorio tiene que estar bien cuidado. Yo tengo una persona que va a la casa del paciente y lo revisa ya para que no salga. Además, uno, si se operó los ojos, está horrible y pasa un oso y el horror. Entonces, de alguna manera, ese es otro tipo de cuidado que se debe tener. El control posoperatorio, que el paciente lo vea a uno a los 2 días, pues, da una tranquilidad tremenda y después lo vuelve a ver a los 6 y le resuelve los problemas. La posibilidad de hacer videollamadas es una comodidad tremenda y uno hace unos controles muy chéveres y el paciente se siente acompañado. Básicamente ese es el equipo que maneja este tipo de cosas. Y la otra pregunta. La póliza de seguros primero es obligatorio. El Estado colombiano no nos permite operar pacientes en cirugía plástica estética si no va amparado por una póliza de seguros para posibles complicaciones posoperatorias. Excelente. Inicialmente yo le tenía cierta bronca a los seguros, a las compañías de seguro, pero definitivamente sí, hay una cosa que ocurre con mucha frecuencia que no es culpa de nadie y en cualquier cirugía puede pasar y es una trombosis venosa profunda. A veces en las cesáreas pasa, en cirugías pequeñas o en cirugías plásticas. Ahí pues hay necesidad de un concurso de un cirujano vascular que dependiendo del tamaño del trombito que puede llegar a pasar allí, vaya necesidad de hospitalizarla o hacerle un tratamiento a largo plazo, las pólizas cubren esto y a usted no. Porque antiguamente le tocaba al paciente de su bolsillo pagar este tipo de Manejar. cosas. Y nada, ahí las pólizas tienen diversos sitios de atención, de los mejores que hay, con especialistas y unos presupuestos grandes que pues cubren cualquier tipo de complicación Bueno, posoperatoria. Entonces, en mi concepto, ahora hablo bien porque en una época me parecía que era como un gasto a más y no sé qué, no, pero sí. ajá, Ya cuando tuve el primer caso de una trombosis venosa profunda y el ajá. paciente fue tratado súper bien, tuvo que estar hospitalizado un par de días, claro, no gastó un peso, en el mejor sitio, atendido por los mejores profesionales, fantástico. Ok. Oye, tengo que decir, doctor, yo le hice estas dos preguntas, pero tengo que decirle a la gente, conozco al doctor Cárdenas hace ya muchos años, he tenido el placer de trabajarle en diferentes áreas. Hoy nos une este proyecto, eh, hablo de mi parte, el proyecto de Opportunity Hair and Beauty, que es, llevamos pacientes a Colombia, pero, doctor, usted operó a mi hermano. Ah, sí, se me ha olvidado, sí, señor. Creo que eso habla del nivel de confianza que le tengo. Uy, sí, Eh, le eh, agradezco. por otro lado, también trabajamos con su clínica, cuando estaba usted fundando su clínica. Claro que Y sí. algo que habla muy bien del doctor también es que lleva muchos años con un equipo profesional, muchos años. Se lleva con el doctor Prieto, que es un especialista que tiene toda mi admiración, igual que la tengo a usted, un anestesista de una altísima calidad, que hay muchos, pero él es uno de tantos, No le diga anestesista que eso es ofensa, que anestesiólogo, anestesiólogo. anestesiólogo. ¿Qué más le puedo decir? Y a una persona que trabaja con usted en el tema de los posoperatorios, la Uy, señora ya, Nubia. claro. Nubia. Entonces, 25 años ya. pues sí, yo creo que eso habla muy bien de usted, doctor. No lo quería decir yo porque es importante que usted mismo haga su presentación, pero sin duda que usted tiene una altísima calidad en servicio a sus pacientes. Además se me ha pasado el posoperatorio manejado por Nubia con 25 años al lado mío haciendo los posoperatorios como deben ser, que a veces
se nos salen un poco de las manos y existe la posibilidad de una complicación de una cirugía bien hecha con un mal atendimiento posoperatorio en una terapia Sí, posoperatoria y es muy importante. Y otra cosa que tengo es que tengo cámaras hiperbáricas y es parte ah, integral de la atención. fantástico eso de la cámara hiperbárica. Yo la estaba usando cada vez que mando un paciente a Colombia, a diferentes ciudades. Para Esto mí eso es es una una, herramienta. esa y para uno, para Eso es la una herramienta. migraña, para Muy la buena. infertilidad, les mandan 15 cámaras para tener un cuerpo perfecto y poder tener un bebé para el Y la posoperatorio de recuperación, o sea, ortopedia. la Impresionante. acelera la recuperación del paciente para Sin que duda. llegue acá. El dolor de cabeza de nosotros, los que trabajamos en el mal llamado turismo médico, es que Es el paciente llegue bien. Ese es mi gran, digamos que mi problema no es el médico porque yo en eso hilo fino y creo que tengo unos aliados estratégicos excelentes. Sin embargo, el dolor de cabeza mío es que el paciente llegue lo más recuperado posible y se hace todo lo humanamente, pero a veces falta el centavo para el peso y ese centavo para el peso lo aporta sin duda de manera importante la cámara hiperbárica. Eso es cierto. Es cierto, sí, claro, eso es no solamente para ustedes, sino para uno. El paciente que se tiene que ir, pidió permiso en el trabajo en España, en Estados Unidos, donde esté, y no tiene sino 12, 14 días para quedarse, y a veces no es suficiente porque no todo el mundo se recupera de la misma velocidad. Entonces termina uno, eso es el gran problema. A Muy veces bien. tiene que viajar así como van. Vea, se nos subió, bienvenidos los señores de South Carolina, una comunidad de South Carolina se nos unió ahorita. Muchas gracias. Muy bien. Doctor, como para cerrar, esta era la primera pregunta y de pronto se me pasó, pero creo que es supremamente importante. ¿Usted nos puede hacer un resumen de lo que es su perfil médico, su formación profesional y científica? Sí, señor, ya sí, hasta se me olvidó, fue hace tanto tiempo. Yo hice medicina en la universidad, en la original Universidad del Rosario en Bogotá, en el Hospital San José. Ahora se dividieron y cada uno tiene una facultad, el Rosario tiene una y el Hospital San José tiene la PUCS. Ajá. Entonces, en la época era una sola cosa, me parecía de las mejores universidades hasta del mundo, lo mejor de lo mejor. Posteriormente tuve que viajar a Río de Janeiro a hacer cirugía plástica, hice cirugía plástica en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, es una universidad oficial, se llama UERJ, en el Hospital Pedro Ernesto, de la mano del profesor Claudia Cardoso de Castro, el doctor José Horacio Bautivi, con las posibilidades de ir a las grandes figuras como el doctor Ronaldo Pontes, que es toda una figura a nivel mundial, y el doctor Ivo Pitangui, que ya no nos acompaña, falleció y fue mi profesor. Muy bien, doctor. ¿Usted actualmente es miembro de qué sociedad en Colombia científica? La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Ya soy miembro Miembro, del miembro de número. número. Sí, así ya un tiempo. Vale. Doctor, Sí, señor. a veces hago este énfasis, no con todos los especialistas, y usted entenderá la razón, pero sé que usted es cirujano general. Es que, y no fue como, me gustaba la cirugía general, inclusive inicialmente quería ser cirujano de tórax. En Brasil, pues, por cuestiones de la normatividad de ellos, usted tiene que hacer cirugía general 2 años. Entonces yo hice cirugía general. Muy bien. Tocó, ya me tocó. Yo quería hacer ese énfasis y en el podcast que usted haga o el que yo haga, cualquiera de los dos, podemos hablar de ese 70% de cirujanos que no son cirujanos generales. Sí, da No, una limitación a no veces. es ahorita porque no creo que sea Sí, sí, sí. pero en este podcast sí lo vamos a poder hablar. Y Precisamente vamos, ese tema lo iba a tocar y, precisamente porque a y veces entras y tienes una complicación como una hernia umbilical que a veces no se ve. ahí vamos a mover ciertas cositas que a mucha gente, Claro, y claro. es importante decirlo, porque no es lo mismo que eventualmente pueda suceder algo, y si usted es cirujano general, a usted le permite abordar el tema, le permite tomar decisiones e inclusive a solucionarlos. Que si no Sabia lo la es, decisión, claro, sabia si la no lo decisión es, de le estos. toca dejar el paciente quietico y salir a buscar una ayuda, y eso es tiempo importantísimo en el Bueno, acto sí, quirúrgico. son sabias las decisiones en México y en Brasil.
el énfasis, o sea, no entras si no haces una formación de cirugía general adecuada. En México solo piden un año, no sé si ya dos, pero pues evidentemente te da capacidades y te da posibilidades mucho mayores para muchas otras cosas. Yo para ese podcast quiero invitar a un médico que piense contrario a usted y a mí. Para encontrar una Ay, no, 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 pues los obvio. hay, la diversidad es tremenda, pero a mí me Obvio. encanta la controversia y la discusión, Claro, me y una parece discusión que fantástico. nos permita entender a todos Claro, por el porqué supuesto. de las cosas y tomar decisiones y tomar acciones al respecto. Y no Claro, por, y habrá médicos excelentísimos que no sean cirujanos generales. de hecho, son excelentes en cirugía plástica, como hay otorrinos muy buenos en otorrinolaringología, Sin duda. cirujanos plásticos que hacen muy buenas narices, pero a veces hay unos otorrinos que se jalan unas buenas narices y eso, pues no sé, ahí toca mirar. Y hay cirujanos plásticos que se meten a hacer funcional, siempre y cuando tengan su formación, está Así bien, es. pero habrá conceptos diversos, es chévere. Eso va a Nos ser chévere. agarramos. Eso va a ser chévere. Sí. Doctor, si usted es tan amable, me puede dar un dato de contacto para las personas que nos ven, nos vayan a ver. Claro que sí. Hay un teléfono que es 310-816-1104 y ¿cómo se llama? Instagram es @doc Danilo Cárdenas seguido en Instagram y ahí tienen toda la información que se Perfecto. necesita. Muy bien. Le agradezco muchísimo, doctor, que nos haya acompañado en Opportunity Health and Beauty, más 1-904-452-6257. Ese es Ujú. nuestro teléfono. Si ustedes desean ver un poco más de nuestra información, más entrevistas, más redes sociales, todo lo que es nuestras redes sociales, en colombiaturismomédico.com, colombiaturismomédico.com. Doctor, muchas gracias. Estuvo con Un nosotros el placer. doctor Danilo Cárdenas Ledme, cirujano plástico, estético, reconstructivo, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Buenas noches, doctor, muy amable. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.